Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante, de nuevo, hoy en Conexión Global RD. Como saben, tengo unos cuantos días con la voz un poco afectada, pido disculpas, pero eso no es excusa para evitar estar de nuevo con ustedes tratando temas de interés como los tenemos acostumbrados. Como siempre, estoy acompañado de Víctor Tineo, con quien vamos a estar conversando con un miembro activo de Conexión Global RD. Les hablo del amigo y hermano, doctor en muchas cosas, Alfredo de la Cruz. Estaremos hablando como tres miembros de Conexión Global sobre lo que acaba de pasar con la sentencia, como le vamos a llamar, la sentencia de Odebrecht. ¿Qué interpreta cada uno? Víctor, bienvenido. Alfredo, bienvenido. Saludos Manuel, saludos Alfredo. Gracias Alfredo por estar aquí con nosotros y porque ya como parte del equipo de Conexión Global RD. Y saludos Manuel y saludos a todos nuestros amables televidentes que ahora nos ven por su canal 27. Gracias Víctor, gracias Manuel por estar acá. Ya no como invitado, sino como parte del staff de Conexión Global. Gratísimo honor. Bueno, todos hemos visto lo que pasó ayer, ¿no? Un juicio que para muchos no es sorpresa de los resultados, para otros sí. Comenzando, por ejemplo, que tenemos un culpable de soborno sin sobornado. Yo tengo pocos años en comparación con los años que tiene la vida, pero yo nunca había oído eso. Víctor, en tu caso particular, ¿qué te parece esa sentencia? Realmente decepcionante desde el punto de vista de lo que se había pensado en principio de que este era un gran caso. Recuerden que ustedes que esto fue un caso muy aparatoso, fue un caso continental. En muchos países hubo situaciones muy difíciles con relación al gobierno, a los gobiernos de América Latina. Y República Dominicana no estuvo al margen de este asunto, de este proceso. Y República Dominicana cifró muchas esperanzas en el discurso, en el mensaje de la Procuraduría General de la República de entonces, que ustedes recuerdan que tempranito en la mañana del 2017, no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero buscaron luego fue presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, a Radamés Segura, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Compita Luga, todos ellos, ¿no? Andrés Bautista. Inicialmente eran 14 encartados. 14 encartados. O sea que hubo en principio una posibilidad en el discurso del Procurador General de la República de que aquí en el país se haría justicia con el tema del caso de Brecht, y se generó todo un ambiente a nivel social en esa dirección. Sin embargo, lo que ocurre actualmente, lo que ocurrió ayer, es algo totalmente contrario a lo que se había pensado. Estamos hablando de que al parecer, todo lo que se hizo, todo lo que se habló, no era exactamente de esa manera. Tú acabas de decirlo con una frase muy sencilla. Aquí hay un caso de sobornos y sobornados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Eso no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza. La justicia ha quedado muy mal, ha quedado fatal en este caso. Alfredo, ¿qué te parece a ti esta sentencia? ¿Con qué tú la relacionas? Bueno, mira, es bueno de ponernos en contexto. A raíz de en el año 2016 Estados Unidos tener unas conclusiones de que ellos confesaron de que tenían un esquema de sobornos en cerca de 12 países y por más de 20 años, y el nuestro era uno. Pues se iniciaron, las autoridades dominicanas, el Ministerio Público, inmediatamente inició una investigación, allanó las oficinas, si ustedes recuerdan, en el 2017
de Odebrecht en Santo Domingo. Y luego llegó a un acuerdo para que no se llevaran presos a sus ejecutivos. Se llegó a un acuerdo con ellos, en el cual ellos iban a colaborar y iban a pagar la multa que especifica la ley de acá de inversión, y que es la máxima pena, el doble de los sobornados. Ellos declararon 92 millones de dólares, por tanto se puso el doble, 184 millones de dólares de multa, más el acuerdo que se hizo por el cual ellos pagarían, de lo cual hicieron dos pagos, en 2017 y 2018 no se hicieron los demás. Bien, todo esto, como decía Víctor, en un principio eran 14 los imputados, pero recordamos que luego, más adelante, vino el archivo histórico, donde se archivaron, se sacaron del expediente a 8 personas, y por eso es que ahora llegaron al juicio de fondo solo 6 personas. Sin embargo, cuando llega Miriam Germán como procuradora, se inicia una nueva investigación y el juez Alejandro Vargas sentencia que ese archivo nunca existió, y Procuraduría dice que iniciará una nueva investigación que se llamará Odebrecht 2.0. La esperanza de la sociedad es esa investigación, porque el resultado de ayer no le llevaron a sorpresas, porque ya mucho antes doña Miriam Germán había advertido de que por la forma como estaba instrumentado el expediente, no era mucho lo que podía hacer. En ese sentido, esta sentencia del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional ha sido recibida como insuficiente por la sociedad, que buscaba ser resarcida, porque, como decía nuestro compañero Víctor, ¿cómo es posible que tras 20 años de sobornos confesados por la misma empresa, donde participaron legisladores y exfuncionarios y otros empresarios, cómo es posible que 5 años después de iniciado el proceso de ese juicio, entonces hoy tengamos solo a un exministro condenado y al empresario lobista? Un exministro, Alfredo, que no queda claro por qué lo condenan, porque el tema no es porque no queda claro si es por soborno a él o por solo lavado de activos. ¿Pero cuál lavado de activos? Porque el juicio era por soborno de Brecht. ¿Qué conexión tiene esa sentencia con la de Rendón? Yo mismo no la acabo de entender. Ahí es que está uno de las graves, diríamos, vacío de esa sentencia. El asunto es que el caso es soborno, pero en el caso del exministro Díaz Rúa, la condena tiene que ver con otra cosa. Lavado de activo. No, lavado de activo, pero no vinculado al tema del soborno. O sea, por lo tanto, estamos hablando de algo que no tiene ni pie ni cabeza en términos jurídicos. Realmente es una sentencia que muy probablemente se va a caer en una apelación, y entonces tendríamos en el caso en sentido general a todos libres, o sea, todos, aunque Odebrecht haya dicho que sobornó en República Dominicana, la prueba respecto del tema de ese soborno, pues no aparecen, definitivamente no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Ahí es que está la gran pregunta. ¿Por qué no aparecen? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Que había dicho que sí que la tenía, y además que involucró muchísima gente. O sea, hay que recordar que en ese momento todo el que estaba cerca de esa empresa, o sea, del tema de soborno de esa empresa, pues pasaba por un juicio popular primero, por una especie de sicariato, que ahora le llaman, una especie de linchamiento popular. Por lo tanto, todo el que caía en esas garras en ese momento
tenía un problema de imagen pública muy serio, muy difícil, muy grave. Y entonces luego fueron poco a poco, fueron saliendo, digamos, sacándole del expediente porque no aparecían las pruebas y finalmente quedaron algunos. Y ellos mismos, la misma, como dijo el doctor Alfredo, la misma magistrada de la sala penal, Miriam Germán, había comunicado en su momento que ese expediente tenía serias deficiencias. Siempre doña Miriam, por donde quiera que estuvo, señaló, es muy poco lo que se puede hacer con ese expediente, por donde quiera que pasó, inclusive mucho antes de ser procuradora. O sea, que aún dentro del sistema jurídico ya se sabía que lo que se tenía armado no sería suficiente. Si tuviéramos que responder, dime, Alfredo. Hay un detalle y que deja muy mal parado a nuestro sistema de administración de justicia, porque está bien que existieran falencias, pero el mismo expediente no se introdujeron. Tenemos los Panama Papers, tenemos los Pandora Papers, tenemos los Codenames y una serie de denuncias que se hicieron, y aparentemente el sistema de administración de justicia no se dio por enterado de ninguna de esas cosas. El expediente podía que estuviese mal instrumentado, como se dijo, pero Víctor, que es abogado, podía arrojarnos luz en ello. O sea, en el proceso de la investigación, en el proceso de la administración de justicia, yo como Ministerio Público puedo establecer correctivos en cuanto a las pruebas, en cuanto a la instrumentación que he hecho del expediente. Entonces, esos hechos novedosos que ocurrieron, o sea, no son tomados en cuenta en ninguno de los casos. ¿Y cómo es que encima de eso, si yo tengo una persona que soborna, entonces se supone entonces que hay sobornados? Y a lo largo de 20 años... No, Alfredo, y que quien soborna y quien es sobornado son igual de culpables. ¿Entiendes? Y otro detalle, quedó manifiesto, porque recuerda que el ingeniero Temístocles Montaz dijo muy claro, es cierto, yo recibí dinero, pero yo recibí dinero para el partido. Entonces, ¿qué te dice a ti? Que en ese esquema de corrupción participaron los principales partidos del sistema partido político dominicano. Entonces, te habla de que hay una moral de doble rasero. Se te predica transparencia y un discurso de frente, pero detrás se usa otro el real de hacer las cosas incorrectas, la corrupción, el soborno, la trapisonda, la tramposería. Entonces, una cosa es lo que decimos en lo público y otra cosa es lo que realmente hacemos fuera de las cámaras. Recuerdo en alguna ocasión que el señor Rondón decía que él colaboró con todos los partidos y que si a alguien él tuviera que señalar, tendría que señalar a todos, no necesariamente queriendo decir que sobornó, ni que del dinero del soborno fue que él colaboró, sino que de sus recursos. Todos sabemos que el señor Rondón tiene muchos años siendo un gran inversionista, un hombre próspero, pero en realidad, en síntesis, no hay un solo partido que pueda decir que no recibió dinero para campaña del señor Rondón, independientemente de que ese dinero del origen no haya sido de Odebrecht. Quiere decir, Alfredo, para ir cerrando el primer bloque, y Víctor, a propósito de esas donaciones que reciben los partidos, que debemos seguir insistiendo en que la corrupción administrativo gubernamental comienza en campaña. Bueno, por ahí entra la ley de partido y me gustaría que lo tratáramos en el siguiente bloque. Víctor. Sí, realmente es así. Hay un problema que el tema de la financiación de las campañas, justamente es así. La financiación de las campañas tiene realmente un alto margen que se presta para que haya dinero
que no exactamente está claro, que no está absolutamente claro, realmente. Vamos a verlo como dice aunque el doctor Alfredo. aunque parece una donación, nosotros sabemos que no es una donación. La claridad en el tema de la financiación de las campañas tiene que ser definitivamente tratada por los partidos políticos y bien tratada, porque de lo contrario le está haciendo mucho daño. Vimos ahora lo que está pasando con todo el tema del narcotráfico y la política. Bien, con este comentario vamos a cerrar el primer bloque. En breve volvemos con Conexión Global RD, hoy con la presencia de Alfredo de la Cruz y como siempre de Víctor Tineo. Soy Manuel Escalante. Volvemos en breve. Gracias por seguir con Conexión Global RD. Hoy estamos conversando sobre la sentencia del caso Odebrecht, que después de hablar tanto, ha dejado tanto que decir y ha puesto en una tela de juicio que yo creo que es de concreto el sistema judicial dominicano. Hasta ahora, a menos que el Ministerio Público haga algo para demostrar lo contrario, lo único que para mí refleja es una impunidad garrapante, una impunidad abusiva, una impunidad que el pueblo dominicano no se merece. Es importante, creo que Alfredo en algún momento de la conversación en el pasado bloque, más o menos decía que dejaba como entrever, no sé si estoy bien, Alfredo, que el Ministerio Público pudo haber hecho algo distinto después de llegar el nuevo Ministerio Público con la magistrada Miriam Germán a la cabeza. Y hay que también decir, Manuel, que el impacto del caso de Brecht no solo se queda en el ámbito del Poder Judicial, sino que alcanza también a la clase política, porque hay una percepción, una imagen negativa para la clase política. Con esa sentencia, Víctor, Alfredo, a menos que se haga algo, porque según estuve leyendo, el Ministerio Público la va a apelar. Se fortalece el hecho de que en este país lo que no se puede es ser corrupto de bagatela. Que lo importante es que si se va a ser corrupto, se sea gran corrupto. Habíamos hablado en el bloque anterior la influencia que tienen todos estos meollos políticos, administrativos, gubernamentales, el hecho de tener que recibir dinero durante campaña. Alfredo dejó para el segundo bloque una exposición interesantísima sobre la ley de partido, que también Víctor señala. Alfredo, ¿qué vamos a hacer con la ley de partido para que por lo menos nos cubra como país en lo que nos queda por vivir a muchos y a nuestros hijos y nuestros nietos? Bueno, mira, yo pienso que el escenario es propicio, el escenario del diálogo nacional que ha iniciado en semanas pasadas a iniciativa del Poder Ejecutivo para consensuar algunas reformas estructurales que requiere el Estado dominicano. En ese sentido, la ley 3318 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas debería ser uno de los temas a tratar en este diálogo para revisar lo que tiene que ver con la financiación de las campañas políticas. Por ejemplo, esa ley 3318 regula, pone tope a la financiación de las campañas internas de los partidos políticos, la primaria. Pero lo que es la campaña electoral a lo externo no pone tope, no está regulado. Por tanto, la Junta Central Electoral carece de herramientas para sancionar a los partidos, movimientos o agrupaciones políticas que reciban dineros mostrencos. En ese sentido, debe de ser parte del diálogo nacional un consenso para modificar esa ley y dotar a la Junta Central Electoral de las herramientas que le permitan fiscalizar
los recursos que invierten las fuerzas políticas en sus campañas electorales, poniéndole tope y transparentando el acceso a esos fondos, porque eso es lo que permite que tanto el narcotráfico, como vimos en semanas atrás, con personas, estos entramados que ha ido desmontando el Ministerio Público no partidista, entramados de corrupción que envuelven a partidos políticos, a figuras de partidos políticos, y en este caso de corrupción, el caso de Brecht, que viene desde el año 2017, vemos que la partidocracia nacional está inmersa en el mismo, y resulta sospechoso de que no haya habido condena a otros elementos, si como fuera parte de un acuerdo o tratativa de que estos que fueron los más expuestos fueran los condenados. Obviamente en este aspecto estoy especulando porque no tengo pruebas ni datos de ello, pero sí la sociedad lo ve así, ve que aparentemente se protege a el sistema de partido político, donde quedó claro a lo largo de todo el proceso que las principales fuerzas políticas del país habían recibido financiación de esta empresa a través, y esa financiación venía por los favores realizados para la consecución de proyectos. Y fíjense que los otrora dos principales partidos políticos del país, del sistema de partidos políticos, estuvieron al frente de la cosa pública. Y entonces las tratativas se realizaron en los gobiernos de esas dos fuerzas políticas, lo que no excluye a otras fuerzas políticas aún no estuvieran al frente de la cosa pública. Entonces, la herramienta en esto idónea es esa ley la ley 3318, dotarla de las herramientas que le permitan a la Junta el control. Y más allá de la fiscalización y control, y más allá de eso, que nuestra sociedad le exija a nuestros políticos que pasen del discurso a la acción, que pasen del deber ser al ser, porque es muy fácil predicar un discurso de transparencia, un discurso de honestidad y de institucionalidad, y a la hora de tocarle el bate para darle a la bola, seguir con las mismas trapisondas, haciendo negocios por atrás, tratativas que al final lo que hacen es socavar la institucionalidad del país. En muchos sentidos es que digo que el 2017, el surgimiento del movimiento cívico Marcha Verde, yo lo veo como un destello cívico en la conciencia del pueblo dominicano, porque hasta ese entonces acá se hacía de todo y nada pasaba. Recuerden que en ese momento el caso de Brecht se llevó gobiernos, no solo en América Latina, y entonces este era el único país donde todo estaba bien, chalán, chalán, todo color de rosa, y no había nadie detenido al respecto. Y esta manifestaciones, recolección de firmas, protesta por todo el país, hizo que el Ministerio Público, como ente persecutor, tuviese que movilizarse al respecto. No es suficiente, y eso es lo que demanda hoy, dotar a la Junta Central Electoral de las herramientas necesarias. Para eso hay que en el consenso del diálogo nacional, el consenso que se cree, modificar la ley 3318 y dotarla de las herramientas necesarias. Muy bien, muy bien. Y por ahí es que debe ir la clase política, y a quien le conviene más es a ellos. Y hay un punto también ahí, Alfredo, que hay que resaltar, y es el tema que tiene que ver con el financiamiento. Hay una financiación por parte del gobierno nacional. O sea, está aprobado en la ley un financiamiento a los partidos políticos. Los partidos políticos reciben alrededor, creo que de unos 2.700 o 1.800 millones de pesos, más o menos, y se los reparten entre los más grandes en esencia. Lo que sacan alrededor de un 5%, pues se reparten una gran cantidad, que es el 80% de esos recursos. Entonces, sí, la democracia cuesta mucho en República Dominicana, y se sigue jugando con este asunto. Y hay que establecer también, por otro lado, yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, la clase política debe aprovechar el momento de los debates y del diálogo que se está sosteniendo ahora, que ha convocado el presidente Abinader,
para tratar de poner sus actitudes egocentristas y entender que ya la sociedad dominicana está marchando en una dirección diferente, en una dirección en la cual hay un nivel de conciencia mayor, hay que respetar algunas reglas, se está exigiendo respeto de determinadas reglas, porque ya hay una conciencia de que solo podemos crecer como nación si los que llegan al poder tienen conciencia social, respetan el bienestar común. En estos días, Víctor, el bien común realmente. En estos días, Víctor, estaba yo analizando la situación general y observo que todo indica que la sociedad dominicana en general ha crecido más que sus políticos. Nuestros políticos siguen siendo trogloditas, negociantes, carniceros. Sin embargo, la sociedad exige, pero de una manera innegociable, un nuevo sistema político. ¿Tú crees que haya forma de lograr eso, Víctor? ¿Cómo lo podemos lograr? Yo creo que las elecciones del 20, ¿verdad? Las elecciones del 20 enviaron un mensaje a la sociedad dominicana. Y el mensaje fue, en sentido general, el que no tenga un comportamiento medianamente ético desde la dirección pública, nosotros lo vamos a castigar. O sea, la mentira no redituó en las elecciones del 20. Hubo una reacción en contra. Entonces, creo que ahí fue un mensaje. Ese fue un primer mensaje que se envía. Creo que a partir de este mensaje la sociedad probablemente se ha dado cuenta. Digo probablemente porque todavía hay muchos que no creo que tengan todavía el nivel de conciencia para entenderlo, pero creo que probablemente el mensaje es: no nos estamos casando con nadie. O sea, estamos tratando, la sociedad dominicana está tratando de buscar alternativas que sean más éticas y está tratando de que aquí no se siga hablando de diagnóstico. O sea, de decir aquí hay un problema, pero nada más hablamos de que hay un problema y de que hay un problema. Sabemos que hay un problema. La idea es cómo lo vamos a resolver. Y ese nivel de conciencia creo que ya está en la sociedad dominicana. Creo que la reacción de la sociedad cuando el Procurador General de la República no trató adecuada y correctamente a la magistrada que hoy es la Procuradora General, la reacción fue bastante fuerte en ese sentido, lo cual también es otro mensaje. Y creo que también la sociedad, cuando ha habido acusaciones, el Ministerio Público ha hecho acusaciones que tienen sustento, le ha dado su apoyo. Y no hay una organización política, incluso la que está siendo juzgada en este caso, diríamos, está siendo, se están creando las condiciones para tratar de definir si efectivamente son o no responsables de estos actos que se le están atribuyendo. Hasta esa misma organización política está separando, está diciendo los que cometieron los hechos son ellos los responsables. Y ustedes observan que ahí hay hasta hermano del presidente de la República. Por lo tanto, esa organización política, al decir no comprometerse, está conteste, o sea, sabe perfectamente que vincularse con estos temas, decir que va a defenderlo, pudiera hacerlo porque mientras tanto son inocentes, hasta que no se pruebe lo contrario, pero no lo está haciendo. Está diciendo somos distintos. Lo que indica, Manuel, en el fondo, que en la sociedad dominicana hay un aspecto que no está dispuesto a negociarse por el momento, que es que aquel que cometa hechos en contra del bien público muy probablemente se la tendrá que ver con la justicia. Y aparentemente todo indica que este Ministerio Público, cuando hace una acusación, a diferencia de lo que pasó con el magistrado Jan Alain, parece que las pruebas tratan de tener la mayor cantidad. Eso se va a ver más adelante, pero hasta ahora todo parece indicar que los jueces le han dado la razón, porque todo el que ellos han pedido una medida de coerción de 1 año o de 6 meses de prisión, lo han logrado, lo han podido obtener. En definitiva, creo que la sociedad dominicana ha cambiado. Alfredo, ¿tu parecer? Sí, mira, sobre si la sociedad está lista, estoy conteste con Víctor. Sí, la sociedad está lista, ha comprendido
estos políticos no les representan y que hay que salir de ello. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿tiene la sociedad la herramienta para exigir esa transparencia y rendición de cuenta a nuestros políticos? Pues me parece que no. Me parece que no, y es el siguiente paso que debe dar nuestra sociedad, de que si en un momento dado hay que pedir la renuncia de un legislador o de un funcionario, que la ciudadanía tenga la iniciativa popular de poder pedirle cuenta a ese representante y motivar su renuncia o la destitución. Son herramientas efectivas que necesita la ciudadanía para poder estar empoderada completamente. Y si se va a modificar la Constitución en los aprestos que se andan, pues todas estas medidas, estas reformas estructurales son necesarias para empoderar a la sociedad y darle las herramientas con las cuales poder asegurar esa transparencia que demanda. De manera que cuando un funcionario o un legislador mete la pata, que pueda existir la iniciativa de cómo llamarlo a capítulo y, si es necesario, salir de él, que la sociedad pueda expulsarlo. Ese es el desafío para este diálogo nacional. Excelente observación, Alfredo. Con esa puntuación, vamos al segundo bloque para venir ya con el cierre del programa, con Alfredo de la Cruz, Víctor Tineo y conmigo, Manuel Escalante. Volvemos en breve. Muchas gracias por acompañarnos hasta el último bloque de Conexión Global RD. Hoy con plato fuerte, el señor Alfredo de la Cruz, staff oficial de Conexión Global RD, y Víctor Tineo, productor y conductor, junto conmigo, Manuel Escalante, de este espacio. Vamos a cerrar haciendo una diferenciación. Hay dos tópicos que queremos tratar. Confiamos que el tiempo nos dé. Uno, queremos escuchar a Víctor decirnos un poco qué es instrumentar un expediente, hasta dónde una sentencia depende de una instrumentación correcta o incorrecta y qué conexión pudiera tener esa instrumentación con el caso particular de Odebrecht. Víctor. Manuel, en realidad es la clave, diríamos. Estamos hablando de cuando comienza a instrumentarse un expediente, se comienza a hablar de las famosas teorías, por dónde va. Y eso está vinculado al tema de las pruebas. Si tú, en el caso específico, el famoso saldo de prueba. Comienza el tema en los Estados Unidos y dice, hay indicios suficientes, concordantes, claros. Nosotros tenemos la información de que hay sobornos en América Latina para la construcción de obras en varios países. Bueno, República Dominicana, uno de ellos. Incluso aquí estaba la oficina del mecanismo que tenía Odebrecht para el tema de los sobornos. Se utilizaba también las cuentas offshore en las islas, algunas islas del Caribe, también desde África. Era una cosa un entramado muy, muy sofisticado que ellos tenían. Entonces, cuando Víctor, a propósito de una palabra que tú acabas de expresar, vamos a sugerirle a nuestro televidente que si quieren entender un poco mejor qué fue lo que Odebrecht hizo, vean la película El Mecanismo. Sigue, Víctor. Exactamente. Entonces, allí, cuando se acusa, cuando ya los Estados Unidos acusan, la República Dominicana toma en consideración la información, se van a los Estados Unidos y buscan información. Y se comienza entonces a instrumentar el expediente. Se comienza a buscar toda la información que indique que efectivamente ha habido en la República Dominicana unas acciones de soborno. ¿Qué implicaba entonces el soborno? El soborno implicaba que las obras que se podían construir por un determinado valor, pues se lograban a otro valor. Pero además,
la participación. Realmente, Víctor, hay que usar el término apropiado. Se sobrevaloraban. Se sobrevaluaban, exacto. Ese era el asunto. Se sobrevaluaban para poder compensar el tema del soborno, porque si te doy 20 millones de dólares o 10 millones de dólares para que este proceso de aprobación del préstamo, que yo mismo te estoy diciendo quién es que te va a dar el préstamo, que era una entidad brasileña, pero que eso hay que pagarlo, en definitiva. Entonces, para que tú me apruebes el préstamo, pero ese préstamo ya viene con esta sobrevaluación y cuesta 20 millones, entonces el préstamo son 25. Podemos agregar que eso que ellos hacían no era un favor, que era un negocio, pero además un negocio corrupto, porque no había libre expresión. Por supuesto. Bueno, se puede ver que hay obras que en definitiva hubo empresas que ofrecieron quizás casi un 70% del costo por el cual luego se adjudicaron. Estamos hablando de obras que alguien podía ofrecer 1.200 y Odebrecht 1.800 y al final terminó siendo Odebrecht. Cuando hablo de 1.200 hablo de millones y al final termina Odebrecht ganando la adjudicación. Entonces, esto es un indicador de lo que implicaba el asunto de la corrupción, ¿no? Del soborno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se instrumenta el expediente, hay un aspecto difícil de lograr, complicado de conseguir en la instrumentación del expediente, que son las pruebas de quiénes han sido los sobornados. Porque Odebrecht dice sí sobornamos. En República Dominicana sobornamos por valor de 92 millones. Hay una serie de información que el Ministerio Público saca a relucir y dice que tiene información de las transferencias de dinero que se hicieron para los sobornados. Pero cuando se presenta el expediente y se dice que el señor Montaz, que el señor Segura, que el señor Bautista, que todas estas gentes recibieron dinero, cuando se presentan los documentos, porque hay que presentar documentación, no es el yo creo, como decía la magistrada Germán en su momento, no es el yo creo, yo pienso, es que usted tiene que presentar en la instrumentación de su expediente, tiene que presentar los documentos, las informaciones, las cuentas bancarias, los procesos, cómo se hicieron. Todo ese entramado, tú tienes que presentarlo, porque si tú no presentas las pruebas, definitivamente tu caso se cae. Eso es lo que hemos visto. Entonces, en la instrumentación del expediente es que está la posibilidad de éxito o de fracaso del expediente. Es fundamental obtener todas las informaciones y todas las pruebas. Y cuando usted acusa, usted tiene que estar absolutamente seguro de que cuando el Ministerio Público acusa a alguien, no hay forma alguna de que esa persona no salga condenado porque tiene toda la información. Y uno de los aspectos que la democracia dominicana todavía no ha podido resolver es el tema de las acusaciones falsas. Porque cuando el Ministerio Público, teniendo todas las posibilidades, interviniendo los teléfonos, dándote seguimiento por todas las vías, observando todos los procesos que tú haces, y al final te hace una acusación y resulta que es falsa, como el caso, por ejemplo, que dice la magistrada de Andrés Bautista, de que él ni funcionario, ni tampoco hay ninguna transferencia ni nada de eso, pues eso conlleva en una democracia civilizada, eso conlleva una contrademanda. Eso es costosísimo, eso es carísimo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, usted no puede acusar a alguien de manera alegre. Usted tiene que tener todas las pruebas. Usted tiene que instrumentar bien el expediente. Entonces, esa instrumentación del expediente es la clave del éxito o del fracaso de ese proceso judicial. Alfredo, y ahí estuvo todo este problema. Alfredo, ¿a quién podemos responsabilizar de esa instrumentación? ¿Autoridades pasadas, autoridades presentes o ambas están fallando? Mira, por aquello de la continuidad del Estado, no deberíamos de diferenciar entre autoridades pasadas y autoridades presentes, porque si bien las autoridades, porque el Ministerio Público es uno, independientemente del año en que se esté. Ahora bien, obviamente los incumbentes pasados instrumentaron este expediente Mostrenco
y parece que era bien mostrenco que estas autoridades, los incumbentes nuevos, no pudieron hacer mucho con él. Y se Lo que inició. pasa, lo que ocurre es, Alfredo, que hay que tomar en consideración que después que ya está en el juicio no se pueden hacer grandes cambios. Bien, entonces, en ese sentido, la investigación 2.0 o de Odebrecht 2.0 que prometió la Procuraduría es la esperanza de esta sociedad de ser resarcida. Y entonces todos hacemos votos por esa investigación, a pesar de que el magistrado Wilson Camacho expresó al salir de la audiencia que el Ministerio Público iba a apelar esa sentencia porque encontró contradicción en el dispositivo sobre lo que fueron absueltos. Pero más lejos de ahí, en el plano internacional, en el plano que tiene que ver con lo comercial, esto afecta nuestra imagen en el ámbito del comercio global, puesto que un proyecto como el de la central termoeléctrica de Punta Catalina participaron varias empresas internacionales con expertise en la construcción de centrales termoeléctricas. Que llama mucho la atención, Alfredo, que Punta Catalina, la joya de la corona de la última administración o de la última ex administración gubernamental, ni se ha mencionado en Odebrecht. Sin embargo, Odebrecht tiene que ver con Punta Catalina. Bueno, precisamente ahí iba. Lo que todo el mundo tiene más fresco ahora mismo es esa licitación, la de Punta Catalina, precisamente, donde participaron empresas que fueron descalificadas y al final termina ganando una empresa que no tiene know-how, no tiene experiencia en la construcción de centrales termoeléctricas. Entonces, yo entiendo que el primer paso de corrupción es cuando usted acepta hacer un trabajo para el cual usted no tiene conocimiento, usted no tiene experiencia. Entonces, donde habían empresas que ellos incluso facilitaban, gestionaban el financiamiento de la construcción, como una empresa china, por ejemplo, que tenía la expertise y tenía el capital, y el proyecto se le entregó a Odebrecht, donde no tenían conocimiento en la construcción de centrales energéticas. Entonces, desde el punto de vista de la competencia y de la transparencia, eso nos afecta grandemente, porque eso afecta la seguridad jurídica y el clima de inversiones. Entonces, cuando a lo largo de 5 años realizamos este proceso y al final la sentencia no queda tan clara de qué es lo que se ha penalizado, de quiénes fueron los culpables, de quién fue que sobornó y quiénes fueron los sobornados, qué se sobornó y en cuáles horas se incurrió en soborno, detalladamente, pues eso llena de incertidumbre a los inversionistas internacionales. Y que conste, nosotros de los países de Centroamérica y el Caribe hemos liderado la inversión extranjera directa en los últimos 15 o 20 años. Entonces, estas acciones le dan una estocada mortal a ese renglón de nuestra economía, donde entonces vulnera y socava esa palanca de desarrollo del Estado dominicano. Sí, Alfredo, porque queda claro algo. Un inversionista que se respeta, que cuida su dinero, se habrá preguntado o se preguntará, ¿qué garantía tengo yo de competir sin sobornar en la República Dominicana en igualdad de condiciones? Y ahí viene la incertidumbre, porque ese caso lo que le está diciendo al mundo, que aquí lo que hay que saber sobornar bien. No, que no hay seguridad jurídica. Entonces, por ejemplo, recuerda que la empresa china hizo un sometimiento a la justicia. Lo que pasa es que eso se diluyó porque aparentemente forzaron a la empresa a retirar la demanda. Entonces eso todavía es mucho más peligroso, porque mira qué es lo que pasa. Hay muchos lugares donde invertir, pero tú quieres invertir en un lugar que cuando tú inviertes tiene la seguridad de que tu inversión está segura.
de que las reglas del juego no cambian y que se aplican a todo la misma regla justas. Porque además, Alfredo, para tú participar, tú tienes que hacer una inversión, tú tienes que gastar. Exacto. Y entonces, si tú no tienes seguridad de que por lo menos las reglas del juego son claras y hay justicia, entonces tú no vas a hacer ningún tipo de inversión en ese sentido. Porque si lo que tú tienes que dar dinero y tú no estás dispuesto a darlo, mejor tú no vas. Exacto. Entonces hay algunos economistas que participaron en ese proceso, inventaron unos competidores virtuales que no fueron llamados en este juicio. Entonces son las cosas que tú dices, caramba, pero ¿y a quién le creo? Pero afuera nos están viendo en el exterior y eso mella nuestra imagen de destino para las inversiones extranjeras. Y al final la conclusión es, nosotros, también los dominicanos, pero también fuera de Dominicana, que nos están dando seguimiento, porque si tú tienes 100 millones de dólares y lo vas a invertir en un lugar, lo primero que tú haces, Alfredo, es buscar a alguien que sepa de eso o tú mismo buscas la información. Y al final había como una sensación, allá no va a pasar nada. Ustedes verán que en todos los países pasará algo, pero en Dominicana no va a pasar nada. Había una sensación de que no iba a pasar nada. Señores, y increíblemente no pasó nada. Eso es un mal mensaje. Es una conclusión que nos hace daño. Nos hace mucho daño. Víctor, yo me agarro los 100 o 200 millones y hago 2 años preso. Porque al final, todo este tiempo has sido en la casa y si te condenan a 8 y ya tú tienes 4, oye, y dentro de 2 años tú aplicas para alguna, tú sabes. Entonces, eso es una bicoca. Por supuesto, una maravilla. Lo difícil que es ganar algo de dinero en una sociedad como la nuestra, los países nuestros, donde incluso alcanzar un nivel de vida, diríamos, con los niveles de calidad que se exige para una clase media alta, es una tareita muy, muy incómoda. No, es Víctor, un desafío. Sin interrumpirte, el caso tuyo y mío y de otros que hemos dedicado gran parte de nuestra vida a estudiar para tratar de aportar a nuestra sociedad y ser personas de bien. Entonces nos golpean en la cara diciéndonos que perdimos el tiempo. Eso es lo que nos están diciendo. Este es el mensaje que mandan, que perdimos el tiempo. Se acabó el tiempo en Conexión Global RD, señores. Lo que quiero terminar diciendo, en función de esas dos últimas opiniones de Víctor y de Alfredo, es lo peor, el ejemplo y el mensaje equivocado que le están dando a nuestros jóvenes de que lo que hay es que robar y robar mucho. Es casi una inducción. Con esta opinión cerramos el Conexión Global de hoy, agradeciendo la presencia de Alfredo de la Cruz, staff de Conexión Global RD, y de Víctor Tineo, productor y conductor, junto conmigo de su espacio. Hasta la próxima entrega.